El salón era tan grande que parecía no haber sido construido para seres vivos, sino para decisiones que no podían deshacerse. Una neblina azul flotaba en lo alto, ocultando el techo, como si incluso la arquitectura quisiera esconder algo, o a alguien. Las filas de asientos se extendían en círculos perfectos, ocupadas por cientos de especies que representaban miles de mundos, miles de historias, y millones de vidas que nunca sabrían lo que realmente se decidía allí dentro. Y en el centro de todo, había una mujer, sola, pequeña, humana. Su nombre era Lena Arkov, y llevaba de pie exactamente 6 minutos, no porque alguien se lo hubiera pedido, sino porque sentarse significaría aceptar, y Lena ya había esperado demasiado tiempo aceptando. El resultado de la votación aún flotaba en el aire, proyectado en símbolos universales que cualquier civilización podía entender sin traducción. 312 en contra, 41 a favor. Negado. Otra vez. El corredor de Keiros, una zona que la humanidad llevaba años intentando declarar neutral, había sido rechazado por tercera vez en 4 ciclos. Pero esta vez, algo era diferente. Lena no parecía frustrada, ni siquiera cansada, parecía tranquila. Y eso, para quien supiera observar, era mucho más peligroso, porque la calma no venía de la aceptación, venía de la decisión. El murmullo del salón continuaba, como si nada hubiera pasado. Algunas especies discutían, otras intercambiaban datos, otras simplemente ignoraban lo ocurrido. Para ellos, era solo otra votación más, otro punto en la agenda. Pero para Lena, era el final de algo que llevaba años muriendo, y nadie lo había notado. La moción ha sido oficialmente denegada, anunció una voz desde lo alto. El prefecto Dal Serin avanzó lentamente hacia el centro. Su piel translúcida reflejaba la luz del recinto como si estuviera hecha de cristal vivo. Su voz era firme, controlada, perfectamente diseñada para sonar razonable incluso cuando no lo era. La solicitud de la coalición terrana será archivada para revisión futura. Revisión futura. Lena cerró los ojos por un segundo. Esa frase había dejado de significar esperanza hacía mucho tiempo. Ahora solo significaba una cosa. Nunca. Ella bajó de la plataforma sin decir nada, sin discutir, sin intentar una última defensa, sin mirar atrás. Y eso fue lo primero que llamó la atención de algunos. Porque los humanos siempre hablaban, siempre insistían, siempre intentaban. Pero esta vez, no. En su pequeño sector cerca del borde del salón, su asistente la esperaba. El mismo resultado, dijo él en voz baja, como si aún existiera la posibilidad de que alguien escuchara algo que ya no importaba. Lena tomó la bebida caliente que él le ofrecía, sin siquiera preguntar qué era. Sí, respondió, el mismo. Pero no era el mismo, no esta vez. Se sentó lentamente, sacó su dispositivo. El canal con la Tierra ya estaba abierto. Eso también era diferente. Antes, siempre esperaba el resultado para comunicarse. El mensaje estaba escrito. No era largo. No había diplomacia. No había intención de convencer. Solo verdad. Lena lo observó durante unos segundos, como si ese pequeño bloque de texto contuviera el peso de años de intentos fallidos, de reuniones inútiles, de esperanzas desgastadas. A su alrededor, el consejo ya había avanzado al siguiente tema. Rutas comerciales, disputas menores, ajustes económicos. La humanidad ya no estaba en la conversación, y quizás nunca lo estuvo realmente. En ese momento, algo dentro de Lena encajó, como una pieza que llevaba años fuera de lugar. No era rabia, no era tristeza, era claridad. Y cuando una persona alcanza ese tipo de claridad, las decisiones dejan de ser difíciles, se vuelven inevitables. En los pasillos traseros, lejos de las cámaras y de los discursos oficiales, 2 delegados conversaban en voz baja. Volverán en el próximo ciclo, dijo uno. Siempre lo hacen, respondió el otro. No tienen suficiente influencia para hacer otra cosa. Hubo una pequeña pausa. ¿Y si un día simplemente dejan de venir? Un sonido parecido a una risa resonó entre ellos. Entonces, no serían humanos. Pero alguien sí estaba escuchando. El asistente. Y aunque no dijo nada, miró a Lena. Ella no levantó la vista. No lo necesitaba. Ya lo sabía. Siempre lo supo. Que nunca se trató de votos, ni de números, ni de poder. Se trataba de algo más simple, más incómodo, más humano. Nunca los tomaron en serio. Lena apoyó el dedo sobre la pantalla, esperando. Como todo lo demás, había esperado durante años.
Pero esta vez, no iba a esperar. Y justo antes de enviarlo, una duda cruzó su mente. No sobre la decisión, sino sobre la consecuencia. Porque en el fondo, sabía que esto no era una protesta. Era un punto sin retorno. Y la verdadera pregunta no era qué pasaría con el Consejo, sino qué pasaría con todos los demás, cuando la humanidad dejara de estar ahí. El dedo descendió lentamente, y en el momento exacto en que el mensaje fue enviado, nadie en ese salón entendió lo que acababa de comenzar. Pero Lena sí, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió incertidumbre, sino algo mucho más extraño: alivio. Porque cuando dejas de pedir permiso, solo queda una cosa por hacer: avanzar. Y eso era exactamente lo que estaban a punto de hacer. Aunque nadie más en la galaxia estuviera preparado para ello, todavía. Pero había algo que Lena no sabía, algo que ni siquiera la Tierra le había dicho aún, algo que convertiría ese simple mensaje en el inicio de la mayor ruptura en la historia del Consejo. Y si tú estuvieras en su lugar, después de años siendo ignorado, rechazado y tratado como si no importaras, ¿habrías enviado ese mensaje o habrías esperado un poco más? Coloque aquí abajo en los comentarios. El mensaje llegó a la Tierra en menos de un segundo, pero la respuesta no fue inmediata. Y eso, para quienes conocían cómo funcionaba el mando unificado terrano, ya era extraño, porque la humanidad podía debatir, podía discutir, podía dividirse en 1000 opiniones distintas. Pero cuando se trataba de decisiones críticas, de momentos que definían el rumbo completo de su especie, no dudaban. Nunca. Lena permaneció sentada, mirando su dispositivo apagado. No porque esperara una respuesta rápida, sino porque sabía que lo que viniera no sería una simple respuesta. Sería una decisión. Y las decisiones reales no llegan con prisa. A su alrededor, el Consejo seguía funcionando como si nada hubiera pasado. El siguiente punto de discusión ya estaba en marcha. Un conflicto territorial entre dos sistemas periféricos ocupaba ahora toda la atención. Proyecciones, argumentos, interrupciones, alianzas momentáneas. El mismo teatro de siempre. Y por primera vez, Lena lo vio con total claridad. No era un sistema diseñado para resolver problemas. Era un sistema diseñado para prolongarlos, para mantener el equilibrio, para evitar que algo cambiara demasiado. Y en ese tipo de sistema, la justicia no era prioridad. La estabilidad lo era. Aunque esa estabilidad significara ignorar a quienes no tenían peso suficiente para alterar la balanza. Aunque esa estabilidad implicara sacrificar lentamente a quienes confiaban en él. El asistente de Lena, Arjun, observaba en silencio. Había trabajado con ella durante 5 años. Había visto cada intento, cada negociación, cada pequeña esperanza que se encendía y se apagaba. ¿Crees que responderán hoy?, preguntó en voz baja. Lena no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el movimiento del Consejo, como si estuviera viendo algo que antes no podía ver. Sí, dijo finalmente, pero no como antes. Arjun frunció ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? Lena apoyó el dispositivo sobre la mesa. ¿A que esta vez no van a intentar convencer a nadie? Hubo un breve silencio entre ellos, uno incómodo, uno pesado, porque ambos entendían lo que eso significaba. Si la Tierra dejaba de intentar convencer, entonces solo quedaba una opción: actuar. 6 horas pasaron, luego 7, luego 8. La sesión del Consejo continuó, se suspendió, se reanudó. Algunos delegados comenzaron a retirarse, otros se quedaron, discutiendo en pequeños grupos. La vida política seguía, lenta, predecible, ciega. Y entonces, el dispositivo de Lena vibró, una sola vez. No hubo sonido, no hubo alerta visual llamativa, solo una vibración leve, casi discreta. Pero en ese pequeño gesto había más peso que en cualquier votación del día. Lena lo tomó, lo desbloqueó y leyó. El mensaje era corto, extremadamente corto. 2 líneas, una orden, un código. Confirmado. Activar protocolo Horizonte Negro. Arjun la miró. ¿Qué significa eso? Lena no respondió de inmediato. Sus ojos seguían en la pantalla, no con sorpresa, sino con reconocimiento, como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras, durante años, tal vez más. Significa, dijo finalmente, que ya no estamos negociando. Arjun sintió un leve escalofrío, no por miedo, sino por la certeza en su voz, porque Lena no estaba especulando, estaba afirmando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lena levantó la mirada por primera vez desde que llegó la respuesta, y en sus ojos había algo diferente.
algo que Arjun nunca había visto antes. No era cansancio, no era frustración, era determinación absoluta. Estamos saliendo, dijo. Pero no se refería al consejo. No completamente. Se refería a algo mucho más grande, más profundo, más irreversible. Esa misma noche, lejos del salón principal, en los niveles inferiores del complejo, comenzaron a moverse cosas. No visibles, no públicas, pero reales. Los sistemas de comunicación terranos iniciaron protocolos de desconexión gradual. Los canales compartidos comenzaron a cerrarse. Las rutas de datos dejaron de sincronizarse. Nada abrupto, nada que generara alarma inmediata, pero suficiente para que quienes supieran observar notaran el cambio. En una estación comercial a varios sistemas de distancia, un operador revisó su consola. Extraño, murmuró. ¿Qué pasa?, preguntó su compañero. Los nodos terranos están reduciendo tráfico. ¿Mantenimiento? No lo sé, pero no está programado. En otra parte de la galaxia, una nave de carga humana retrasó su salida. Luego otra, y otra más. Los informes comenzaron a acumularse, pero eran pequeños, aislados, fácilmente ignorables, todavía. De vuelta en el consejo, Lena se levantó lentamente. Empieza a preparar todo, le dijo a Arjun. Todo, todo. Esta vez no hubo duda en su voz, no hubo espacio para interpretaciones. Arjun asintió, y comenzó. Archivos, dispositivos, registros, años de trabajo, reducidos a objetos que podían ser empacados. Convertidos en historia. Mientras tanto, en la Tierra, el protocolo Horizonte Negro avanzaba en silencio. No era una acción impulsiva. No era una reacción emocional. Era algo preparado, diseñado, refinado durante años. Un plan que no había sido creado para protestar, sino para reemplazar. Y eso era lo que hacía todo más peligroso. Porque protestar es temporal, pero reemplazar es definitivo. En el Consejo, nadie había notado aún la magnitud de lo que estaba comenzando. Para ellos, los humanos simplemente estaban callados. Y el silencio, en política, siempre se interpreta como debilidad. Siempre. Pero esa noche, ese silencio no era debilidad. Era contención. Era el momento exacto antes del movimiento. El punto en el que todo parece quieto, justo antes de cambiar para siempre. Y en algún lugar, muy lejos de allí, algo más ya había comenzado. Algo que no dependía del Consejo. Algo que no pedía aprobación. Algo que no iba a detenerse. Pero si el Consejo hubiera sabido en ese momento lo que realmente significaba el protocolo Horizonte Negro, no habrían seguido discutiendo como si nada. No habrían ignorado las pequeñas señales. No habrían subestimado el silencio. Porque ese silencio no era el final de la conversación. Era el final de la paciencia. Y el comienzo de algo que nadie en esa sala iba a poder controlar. El primer día después del protocolo Horizonte Negro, nadie entró en pánico. Y ese fue el problema. Porque cuando un sistema deja de funcionar de forma visible, todos reaccionan. Pero, cuando empieza a fallar en silencio, nadie entiende lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. En los registros oficiales del Consejo, todo seguía dentro de los márgenes normales. Retrasos menores, ajustes técnicos, variaciones de flujo, nada que justificara una alerta, nada que activara protocolos de emergencia, nada que obligara a detener la maquinaria burocrática que llevaba siglos girando sin interrupción. Pero en la práctica, las cosas ya no eran iguales. En una estación de intercambio en el sistema Virel, un supervisor revisaba datos con el ceño fruncido. «Esto no tiene sentido. ¿Qué pasa?», preguntó otro operador. «Las rutas humanas están activas, pero no están aceptando carga externa». ¿Un error? No, están funcionando perfectamente, solo que no están trabajando con nosotros. Hubo un silencio breve. ¿Por cuánto tiempo? El supervisor miró la pantalla. Sin fecha estimada. En otro sistema, una colonia médica esperaba suministros básicos. Nada crítico aún, pero necesario. El envío estaba confirmado, la ruta estaba activa, la nave estaba lista. Pero no salía. «Solicita actualización», ordenó el administrador. La respuesta llegó minutos después. Educada, precisa, inquietante. Operación temporalmente suspendida, sin fecha de reanudación. No había explicación, no había excusa, solo una pausa. Y esa pausa comenzó a repetirse. Al tercer día, los informes ya no eran aislados.
Empezaban a formar un patrón, pero aún así, nadie quería decirlo en voz alta, porque implicaba aceptar algo incómodo, que no se trataba de fallas, se trataba de decisiones. En el consejo, el tema finalmente llegó a la superficie, no como una crisis, sino como una curiosidad. Hemos recibido múltiples reportes de retrasos en rutas gestionadas por operadores terranos, dijo un analista con tono neutral. Recomendamos observación. ¿Impacto significativo?, preguntó el prefecto Dal-Serin. Aún no, y con eso, el tema fue archivado. Otra vez. Pero fuera del consejo, el impacto ya estaba creciendo. En el sistema agrícola Nárez, las exportaciones comenzaron a acumularse. Los productos tenían tiempo limitado. Necesitamos mover esto ya, insistió el coordinador logístico. Las rutas están disponibles, respondió su asistente. Pero los operadores humanos no están aceptando contratos. Entonces usa otro proveedor. El asistente dudó. No hay otro proveedor con capacidad suficiente en esta zona. El coordinador guardó silencio. Por primera vez, el problema no tenía una solución inmediata. Y eso no era normal. En paralelo, las estaciones de retransmisión comenzaron a fallar. No todas, no al mismo tiempo, pero sí en patrones específicos. Las más importantes, las más utilizadas, las más críticas. Mantenimiento programado, decían los registros, pero nadie recordaba haber aprobado ese mantenimiento, ni haber sido informado, ni haber tenido opción. En el cuarto día, algo cambió, no en los sistemas, sino en la percepción. Porque cuando suficientes pequeñas anomalías se acumulan, dejan de ser coincidencia. Y se convierten en señal. En una sala privada del consejo, varios representantes comenzaron a discutir. No es normal. Son ajustes operativos. No, es coordinación. Como en Lena los explicaba. No es normal. Son ajustes operativos. No, es coordinación. Eso no se siente como una protesta. Entonces, ¿qué es? Nadie respondió de inmediato, porque todos sabían la respuesta, pero ninguno quería ser el primero en decirla. Mientras tanto, Lena observaba, desde la distancia, sin intervenir, sin explicar, sin intentar corregir interpretaciones. Por primera vez, no estaba tratando de ser entendida. Eso ya no importaba. Lo que importaba era el proceso en marcha. Arjun se acercó a ella con un informe. Esto se está expandiendo más rápido de lo esperado. Lena lo revisó rápidamente. Asintió. Sí. ¿Eso es bueno o malo? Lena levantó la mirada. Es inevitable. Y esa palabra lo decía todo. Porque algo inevitable no se negocia, no se detiene, solo ocurre. En el quinto día, los primeros efectos reales comenzaron a sentirse en sistemas mayores. No en los periféricos, sino en los centros, donde el consejo tenía más control, más presencia, más confianza. Y fue ahí donde la ilusión empezó a romperse. Un cargamento médico crítico no llegó, un proyecto industrial se detuvo, una ruta de energía sufrió retrasos en cadena, pequeños eventos, pero conectados. Y cuando se conectaron, un vacío, mucho más grande. Un vacío. Un espacio que antes estaba ocupado, y que ahora estaba ausente. Y lo más inquietante de todo, no era el impacto, era la forma. No había amenazas, no había advertencias, no había exigencias. Solo ausencias. Y la ausencia, cuando es estratégica, puede ser mucho más poderosa que cualquier ataque. En el sexto día, el consejo ya no podía ignorarlo, pero aún no entendía la magnitud. Aún creían que podían contenerlo. Aún pensaban que era temporal. Aún asumían que los humanos volverían, porque siempre lo hacían. Pero esta vez algo era diferente, porque esta vez no estaban pidiendo nada, no estaban negociando, no estaban reaccionando, estaban ejecutando, y eso cambiaba todo. En una estación lejana, un capitán veterano observaba su panel vacío, sin contratos, sin rutas asignadas, sin movimiento. Nunca había visto esto, murmuró. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó su copiloto. El capitán tardó en responder. Miró el espacio exterior, oscuro, silencioso. Creo que dejamos de ser necesarios. Esa frase no apareció en ningún informe oficial, no fue registrada, no fue discutida en el consejo. Pero en ese momento era lo más cercano a la verdad.
porque lo que estaba ocurriendo no era un colapso, era una separación, lenta, silenciosa, irreversible. Y mientras el Consejo intentaba entender lo que estaba perdiendo, la humanidad ya estaba enfocada en otra cosa, algo que no dependía de ellos, algo que no necesitaba aprobación, fuera de su alcance. Pero había una pregunta que nadie aún había hecho, y que cambiaría completamente la forma en que veían la situación. No era cuánto estaban perdiendo, ni cuánto dependían, sino algo mucho más inquietante. ¿Desde cuándo los humanos estaban preparados para vivir sin ellos? Porque si la respuesta era, mucho antes de ese voto, entonces todo lo que estaba pasando ahora no era una reacción, era un plan. Y si era un plan, entonces el Consejo no estaba perdiendo control. Nunca lo tuvo realmente. El séptimo día, ya no era posible fingir que todo estaba bajo control. Pero aún así, muchos lo intentaron, porque aceptar la realidad implicaba algo mucho más incómodo que resolver un problema. Implicaba admitir que nunca habían entendido el sistema del que dependían. En la torre central del Consejo, en un nivel al que pocas especies tenían acceso, se convocó una sesión cerrada, sin transmisiones, sin registros públicos, sin traducciones abiertas. Solo los representantes más antiguos, los más influyentes, los que realmente tomaban decisiones cuando la apariencia de estabilidad dejaba de ser suficiente. El prefecto Dal Serin estaba allí, pero esta vez no lideraba la conversación, porque había alguien más, alguien que casi nunca intervenía, alguien cuya presencia por sí sola ya indicaba que la situación había escalado más allá de lo manejable. El gran mediador Caeron Val, una entidad tan antigua que había presenciado la formación del propio Consejo. Su voz rara vez se escuchaba, pero, cuando lo hacía, nadie interrumpía. «Quiero datos completos», dijo, sin levantar el tono. No estimaciones, no interpretaciones, todo. El silencio que siguió no fue de duda, fue de incomodidad, porque todos sabían que esos datos existían, pero nunca habían sido necesarios, hasta ahora. Horas después, los informes comenzaron a llegar, uno tras otro, capas y capas de información que por separado no parecían críticas, pero juntas dibujaban algo completamente distinto. Las rutas de carga detenidas ya no eran el mayor problema, las estaciones fuera de línea tampoco. El verdadero problema era la dependencia estructural. Más del 60% de la red de retransmisión profunda había sido diseñada por ingenieros humanos. Casi la mitad del transporte intersistémico pasaba, en algún punto, por infraestructura terrana. Una porción significativa de los suministros médicos básicos provenía directa o indirectamente de sus laboratorios. Pero eso no fue lo que hizo que la sala quedara en silencio. Fue la última sección del informe, la que no tenía números exactos, la que estaba basada en registros incompletos, la que hablaba de cosas que nunca habían sido oficialmente reconocidas. Intervenciones diplomáticas no registradas, conflictos evitados sin mediación formal, crisis resueltas sin atribución. Durante décadas, los humanos habían estado presentes en momentos críticos, sin figurar en los resultados, sin exigir reconocimiento, sin pedir ventaja, simplemente actuando. Y ahora no estaban. El gran mediador leyó todo sin interrupciones, sin comentarios, sin gestos visibles. Pero quienes lo conocían sabían lo que eso significaba. Estaba calculando, no el problema inmediato, sino las consecuencias a largo plazo. «Traigan evaluaciones independientes», ordenó finalmente. «¿Sobre qué aspecto?», preguntó uno de los presentes. Caeron levantó la mirada por primera vez, y sus ojos no mostraban preocupación, mostraban algo más peligroso, comprensión. «Sobre lo que realmente perdimos», respondió. La frase quedó flotando en el aire, porque implicaba algo que nadie quería enfrentar, que no habían perdido un aliado, habían perdido una base. Mientras tanto, fuera de esa sala, la situación continuaba evolucionando. En los sistemas comerciales, el flujo de bienes se ralentizaba cada vez más. No lo suficiente para colapsar, pero sí para tensar. Y la tensión, cuando se mantiene constante, termina rompiendo algo. En una colonia minera del cinturón exterior, un supervisor discutía con su equipo. «Necesitamos mover este material ahora. No hay rutas disponibles. Siempre hay rutas, no sin humanos». El silencio que siguió fue breve, pero suficiente, porque esa respuesta ya no sonaba como una excusa, sonaba como una limitación real. En otra región, un hospital comenzó a racionar suministros. Nada extremo,
Nada visible al público, pero interno, controlado, preocupante. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó una médica. El administrador revisó los datos. Menos de 2 semanas. Eso no es posible, respondió ella. Siempre hay alternativas. El administrador negó lentamente. No esta vez. Y por primera vez, la palabra dependencia dejó de ser un concepto abstracto, y se volvió una realidad. En el consejo, los informes secundarios comenzaron a filtrarse. No oficialmente, pero lo suficiente para que otras especies empezaran a notar el patrón. Y con ese patrón llegó algo aún más difícil de controlar: la duda. ¿Qué están haciendo realmente los humanos? La pregunta comenzó a repetirse, en pasillos, en reuniones privadas, en canales cerrados, pero nadie tenía una respuesta clara, porque todo lo que veían era lo que los humanos habían dejado de hacer, no lo que estaban haciendo ahora. Y ese vacío de información era más inquietante que cualquier amenaza. Arjun regresó con otro informe. Los observadores están listos. Lena lo tomó, lo revisó, asintió. Envíalos. ¿A dónde exactamente? Lena dudó apenas un segundo, no por incertidumbre, sino porque sabía lo que esa decisión implicaba. A casa. Arjun la miró. A territorio terrano, sí. ¿Crees que van a encontrar algo? Lena sostuvo su mirada. Sí. ¿Qué? Lena no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz fue más baja, más firme. La verdad, y esa verdad, iba a ser mucho más difícil de ignorar, porque hasta ese momento, el Consejo aún creía que podía reaccionar, adaptarse, recuperar el equilibrio. Pero si los informes confirmaban lo que Lena ya intuía, entonces no se trataba de recuperar nada. Se trataba de aceptar que el equilibrio ya había cambiado, y no a su favor. Horas después, la primera observadora cruzó los límites del espacio terrano. Sin resistencia, sin interrogatorios, sin obstáculos. Eso por sí solo ya era extraño. Porque una especie que se retira, que se reorganiza, que ejecuta un protocolo de esta magnitud, normalmente se vuelve más cerrada, más defensiva, más vigilante. Pero no. El acceso estaba abierto. Las rutas internas activas. Las estaciones funcionando. Como si nada estuviera mal. Como si todo estuviera exactamente como debía estar. Y eso fue lo primero que no encajó. Porque una reacción impulsiva genera caos. Pero esto no era impulsivo. Era ordenado. Demasiado ordenado. Mientras tanto, en el consejo, el gran mediador permanecía en silencio, observando, esperando. No por falta de acción, sino porque entendía algo que los demás aún no, que reaccionar sin comprender solo aceleraría el problema. Y por primera vez en siglos, no estaban reaccionando a un conflicto. Estaban reaccionando a una ausencia. Y la ausencia no se puede negociar, no se puede presionar, no se puede obligar. Solo se puede interpretar. Pero para interpretar algo correctamente, hay que hacer la pregunta correcta. Y todavía, nadie la había hecho. Porque todos seguían preguntando qué estaban perdiendo, cuando la verdadera pregunta era mucho más incómoda, mucho más profunda, mucho más peligrosa. ¿Qué estaban construyendo los humanos, mientras todos los demás seguían mirando hacia el pasado? Porque si la respuesta era lo que algunos empezaban a sospechar, entonces esto no era una crisis temporal. Era el inicio de algo completamente nuevo. Algo que no necesitaba al Consejo. Algo que no buscaba reemplazarlo directamente, sino algo mucho más efectivo. Volverlo irrelevante. El primer informe desde territorio terrano llegó después de 3 días. No porque fuera difícil enviarlo, sino porque quien lo estaba escribiendo no sabía cómo explicarlo. La observadora, Sarah Bell, había sido entrenada para identificar patrones de conflicto, señales de colapso, tensiones sociales, movimientos militares, todo aquello que normalmente seguía a una ruptura diplomática de gran escala. Pero lo que estaba viendo no encajaba en ninguno de esos modelos. Su mensaje comenzó de forma directa, fría, profesional. La actividad en espacio terrano es estable. Pausa. No hay señales de caos. Otra pausa, más larga. Repito, no hay caos. En el Consejo, el informe fue recibido con escepticismo. Eso no es posible, dijo uno de los representantes. Toda retirada de este nivel genera desestabilización interna, especialmente en una especie como los humanos.
Pero el informe continuaba, y cada línea hacía que esa certeza empezara a romperse. Los puertos están activos, las estaciones funcionan con eficiencia superior al promedio registrado anteriormente. El tráfico interno ha aumentado significativamente. Eso llamó la atención, porque indicaba algo clave. Los humanos no habían detenido su actividad. Solo la habían redirigido. El segundo informe llegó horas después, más detallado, más incómodo. Se están construyendo nuevas infraestructuras a un ritmo acelerado. No son expansiones menores, son sistemas completos. Sistemas completos, no ajustes, no reparaciones, construcción, desde cero. En la sala del consejo, el silencio comenzó a sentirse diferente. Ya no era duda, era incomodidad creciente. Las rutas de transporte interno operan sin interrupciones. Materiales, energía, tecnología. Todo se mueve de colonia en colonia. Un representante intervino. ¿Preparación para guerra? La respuesta llegó antes de que terminara la frase. Negativo, porque el informe ya lo aclaraba. No hay señales de movilización ofensiva. No hay acumulación de armamento en zonas fronterizas. No hay protocolos de ataque activos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? El tercer informe respondió a eso, pero no de la forma que esperaban. La población civil no muestra signos de estrés. No hay racionamiento. No hay disturbios. No hay propaganda de guerra. Sera dudó antes de escribir la siguiente línea, porque no era un dato técnico, era una percepción. Y aún así, decidió incluirla. Los humanos parecen aliviados. Esa palabra resonó en la sala. Aliviados. No tensos, no preocupados, no inseguros. Aliviados. Como si algo que los presionaba hubiera desaparecido. El informe finalizó con una conclusión que nadie estaba preparado para aceptar. Esto no parece una reacción a una crisis. Parece una transición planificada. Silencio absoluto. Porque si eso era cierto, entonces todo lo que estaba ocurriendo ahora no era improvisado, no era emocional, no era una respuesta, era una ejecución. Y eso cambiaba completa el escenario. En ese momento, el gran mediador Chiron Val habló. ¿Qué más? No levantó la voz, pero todos entendieron la pregunta. No quería más datos, quería contexto. El director de análisis dudó un segundo. Luego abrió otro archivo. Hay algo más. La proyección cambió. Mapas, rutas, conexiones. Estas son las rutas comerciales humanas antes del retiro. Líneas cruzando sistemas, interconectadas, dependientes de múltiples nodos. Y estas son ahora. Las líneas cambiaron, se reorganizaron, se simplificaron, se volvieron internas. Han eliminado dependencias externas. La frase cayó como una piedra. No están reduciendo actividad, continuó el analista. Están cerrando el sistema. Cerrando, no colapsando, no fallando, cerrando. Como alguien que deja de usar una herramienta porque ya no la necesita. Arjun observó los datos junto a Lena. Entonces, todo esto, Lena completó la idea sin mirarlo. Es para no depender de nadie. Arjun respiró hondo. ¿Y cuánto tiempo llevan preparando esto? Esa era la pregunta correcta. Pero también, la más peligrosa. Lena no respondió de inmediato, porque sabía que cualquier respuesta iba a cambiar la forma en que él veía todo lo anterior. Más del que creemos, dijo finalmente. En ese instante, en otro punto del espacio, ocurrió algo más. Pero significativo. Una flota independiente intentó cruzar una ruta previamente compartida con humanos. Nada ilegal, nada agresivo, simple tránsito. Pero al llegar al punto de acceso, recibieron un mensaje: ruta no disponible para tránsito externo. Debe ser un error, dijo el capitán. Solicita acceso. La respuesta llegó: acceso denegado, ruta interna. Interna. Esa palabra no existía antes, no en ese contexto. Esto siempre fue abierto. Ya no. Y en ese momento algo cambió. Porque hasta ese punto, el Consejo aún creía que los humanos estaban reaccionando. Pero esto no era reacción. Era redefinición, de límites, de acceso, de control. Y cuando una especie redefine sus límites, no está negociando, está estableciendo. De vuelta en el Consejo, el ambiente ya no era de análisis, era de preocupación real. Si esto continúa, dijo uno de los representantes, vamos a perder acceso a múltiples rutas críticas. No solo rutas, respondió otro, infraestructura completa. Entonces, debemos intervenir. La palabra quedó en el aire, intervenir. Caeron levantó la mirada lentamente. ¿Cómo? Nadie respondió, porque intervenir implicaba acción directa.
y acción directa implicaba riesgo. No sabemos qué están construyendo, añadió Caeron. Pero sabemos algo más importante, dijo Lena en voz baja, casi para sí misma. Arjun la miró. ¿Qué? Lena levantó la vista. Y en ese momento todo encajó completamente para ella. Que no lo están construyendo para nosotros. Silencio. Lo cambiaba todo. No era una negociación fallida. No era una retirada temporal. No era una estrategia de presión. Era algo mucho más profundo. La humanidad no estaba intentando cambiar el sistema. Estaba creando otro. Y eso significaba que el Consejo no estaba enfrentando una crisis. Estaba enfrentando un reemplazo. Pero aún había algo que nadie había considerado. Algo que no estaba en los informes. Algo que no aparecía en los datos. Porque construir infraestructura lleva tiempo, recursos, coordinación. Y sin embargo, todo esto estaba avanzando demasiado rápido. Lo que significaba una sola cosa. No estaban empezando ahora. Ya habían empezado mucho antes. Y si eso era cierto, entonces la verdadera pregunta ya no era qué estaban haciendo, sino desde cuándo habían decidido hacerlo. El octavo día, la duda dejó de ser privada, y se convirtió en miedo. No un miedo visible, no el tipo de miedo que genera caos o pánico inmediato, sino uno mucho más peligroso, silencioso, racional. El tipo de miedo que aparece cuando las piezas finalmente encajan, y lo que revelan no tiene solución fácil. En el Consejo, las conversaciones ya no eran sobre retrasos ni ajustes técnicos. Ahora eran sobre dependencia, sobre vulnerabilidad, sobre algo que nunca habían considerado necesario analizar en profundidad, porque siempre había funcionado, hasta ahora. El gran mediador Caeron Val permanecía en su posición, escuchando sin interrumpir. Eso por sí solo ya era una señal. Porque cuando alguien con siglos de experiencia decide no hablar, es porque está esperando a que los demás digan algo que revele más de lo que creen. Debemos establecer contacto directo, dijo finalmente uno de los representantes. ¿Para negociar?, preguntó otro. Para entender. Ya entendemos suficiente, intervino un tercero. Están intentando presionarnos. Caeron levantó ligeramente la mirada. No. En silencio fue inmediato. Esto no es presión, continuó. La presión busca respuesta. Busca reacción. Hizo una pausa breve. Ellos no están buscando ninguna de las dos. Esa afirmación cambió el tono de la sala. Porque si no buscaban respuesta, entonces no estaban jugando el mismo juego. Y si no estaban jugando el mismo juego, entonces todas las estrategias del Consejo eran inútiles. Mientras tanto, el segundo informe extendido de Sera Beln llegó desde territorio terrano. Esta vez, no había duda en su redacción. Había preocupación, no por peligro inmediato, sino por comprensión tardía. He ampliado el área de observación. Lo que estamos viendo no es solo expansión, es integración. La palabra quedó registrada. Integración. Las nuevas infraestructuras no están siendo construidas como extensiones aisladas. Están conectadas entre sí desde el inicio. Forman una red independiente. En el Consejo, varios representantes comenzaron a intercambiar miradas. Porque eso implicaba algo claro. No estaban improvisando, no estaban ajustando, estaban ejecutando un diseño. Los nodos de retransmisión en construcción no dependen de sistemas externos. Los protocolos de navegación han sido modificados. Las rutas están siendo recalibradas para funcionamiento autónomo. Autónomo. Esto no es una mejora del sistema actual. Es un sistema nuevo. Silencio, porque en ese momento la palabra reemplazo dejó de ser una teoría y se convirtió en una posibilidad real. Sera añadió una última observación, una que no estaba basada en datos técnicos, sino en algo más difícil de medir. Los humanos no hablan del Consejo, no en público, no en privado, no es un tema. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier otra, porque significaba algo simple, ya no importaban. De vuelta en el Consejo, el ambiente había cambiado por completo. La confianza había sido reemplazada por análisis constante. Cada dato, cada informe, cada pequeño cambio era examinado con una atención que nunca antes habían considerado necesaria. Pero aún así, seguían mirando en la dirección equivocada, porque seguían intentando medir lo que estaban perdiendo, y no lo que los humanos estaban ganando. En ese momento, ocurrió algo que aceleró todo, una acción pequeña, pero imposible de ignorar. En el corredor comercial Teris, uno de los más importantes del sistema compartido,
una flota de transporte intentó cruzar utilizando una antigua ruta optimizada por tecnología terrana. Nada fuera de lo normal, nada que hubiera generado conflicto antes. Pero esta vez, algo diferente ocurrió. Al entrar en el corredor, las señales de navegación desaparecieron. No por fallo, no por interferencia, simplemente ya no estaban. Preguntó el piloto principal. No hay señal de guía, respondió el sistema. No hay señal de guía, respondió el sistema. Ruta no certificada. Esa ruta es esentiada por décadas. Hubo un silencio breve. Luego, una actualización llegó al sistema. Certificación retirada. Sistema no disponible. El piloto frunció el ceño. Tenometría de escena. Lo inyecta un extraño. Y esa palabra no dejaba espacio para interpretaciones, porque independencia real no necesita aprobación, no necesita reconocimiento, no necesita consenso, solo necesita ser ejecutada. En ese instante, el Consejo entendió algo demasiado tarde. Durante siglos habían estudiado a la humanidad, sus guerras, sus estrategias, su capacidad de resistencia. Habían construido modelos, simulaciones, proyecciones, pero habían cometido un error fundamental. Siempre preguntaron, ¿qué harán los humanos si deciden luchar? Nunca preguntaron, ¿qué harán si deciden dejar de jugar? Y esa diferencia lo cambiaba todo, porque una guerra se puede analizar, se puede preparar, se puede intentar ganar, pero alguien que decide no participar no puede ser controlado, no puede ser obligado, no puede ser integrado a un sistema que ya no reconoce. Y en ese momento, por primera vez en siglos, el Consejo no tenía ventaja, no tenía control, no tenía influencia, solo tenía una opción: aceptar, o intentar recuperar algo que ya no les pertenecía. Pero aún quedaba una pieza más, una que terminaría de confirmar todo, una que no vendría en forma de informe, ni de análisis, ni de interpretación, sino de acción directa, algo que demostraría, sin lugar a dudas, que la humanidad no solo había dejado el sistema, sino que estaba completamente preparada para defender el suyo. Y cuando eso ocurriera, ya no habría dudas, solo consecuencias. El 9º día, la galaxia dejó de especular, y empezó a observar, porque lo que ocurrió en el corredor exterior de Keledros no fue un incidente aislado, fue un mensaje, uno que no necesitó repetirse. Una flota de extracción perteneciente al consorcio hegemónico, una alianza industrial conocida por expandirse en zonas de recursos disputados, cruzó el límite de lo que hasta días atrás había sido considerado espacio compartido. No había tratado reciente, no había actualización oficial, pero tampoco había oposición registrada. Y en ausencia de reglas claras, las especies más ambiciosas hacen lo que siempre han hecho: avanzar. 7 naves de extracción, 2 escoltas armadas, equipamiento listo, operación limpia, rápida, calculada. No hay señal de oposición, informó el oficial táctico. Mantengan curso, ordenó el comandante. Inicien escaneo del cinturón. Todo parecía rutinario, hasta que dejó de serlo. 6 horas después de iniciar operaciones, aparecieron 3 naves, sin salto detectable, sin advertencia previa, sin ruido, solo presentes. Los sensores tardaron unos segundos en identificarlas, y esos segundos fueron suficientes para que el ambiente cambiara completamente. Confirmando señal, dijo el oficial, con la voz más tensa. Identificación positiva. Pausa. Flota de defensa terrana. Silencio. No de sorpresa, sino de reconocimiento. Porque esas naves no estaban ahí por accidente. Se posicionaron entre la flota de extracción y el cinturón de asteroides. Sin formación agresiva, sin armas activadas, sin movimientos bruscos, pero perfectamente alineadas, como una barrera. Entonces llegó el mensaje. En canal abierto, sin codificación, sin adornos. Se encuentran en espacio soberano terrano. Tienen 4 horas para retirarse por sus propios medios. Este mensaje no será repetido. Nada más. Ni amenaza, ni explicación, ni referencia al Consejo, ni intento de negociación. Solo una línea clara, un límite, un tiempo. En la nave insignia del consorcio, el comandante observó la transmisión. Activar sistemas defensivos, ordenó. Las 2 escoltas respondieron de inmediato. Armas listas, escudos en aumento, energía estabilizada. Durante exactamente 3 minutos, el sistema entero contuvo la respiración, porque ese era el punto de ruptura. El momento donde la historia podía tomar un camino sin retorno. Pero lo que ocurrió no fue lo esperado. Las naves terranas
No reaccionaron, no activaron armamento, no ajustaron posición, no emitieron nuevas señales, no mostraron urgencia, no mostraron miedo, simplemente se mantuvieron, firmes, silenciosas, inamovibles. Y en ese silencio había algo mucho más fuerte que cualquier amenaza: certeza. El comandante del consorcio observó los datos, comparó firmas, analizó distancias, evaluó probabilidades, pero no fue el cálculo lo que lo hizo tomar la decisión. Fue la sensación, la comprensión instintiva de algo que no estaba en los sistemas, que no podía medirse, que no podía proyectarse. No están dudando, murmuró. Señor, dijo el oficial, ¿ordenamos avance? El comandante no respondió de inmediato, porque avanzar significaba probar un límite. Y ese límite no parecía negociable. Finalmente, habló. Retirada. Silencio en la cabina. Confirmar retirada. Confirmada. Y así, sin disparos, sin daños, sin declaraciones oficiales, la flota del consorcio se retiró. Las 3 naves terranas no los siguieron, no celebraron, no respondieron, simplemente permanecieron, hasta que el espacio volvió a estar vacío. Pero ese vacío ya no significaba lo mismo. El informe llegó al Consejo en menos de 1 hora, y esta vez nadie intentó suavizarlo, nadie intentó reinterpretarlo, nadie intentó ignorarlo, porque lo que acababan de ver no era defensa, era definición. No hubo agresión, dijo uno de los analistas. No fue necesario, respondió otro. Caeron Val observó el registro completo, 2 veces, en silencio. Luego habló. Esto no fue una advertencia. Todos lo miraron. Fue una demostración. Y esa palabra cerró cualquier espacio para duda. Porque una advertencia busca evitar algo, pero una demostración confirma algo. Y lo que acababan de confirmar era simple. Los humanos no solo habían construido un sistema independiente, estaban preparados para sostenerlo, sin negociación, sin validación externa, sin necesidad de aprobación. Arjun observaba el informe junto a Lena. Esto cambia todo. Lena no apartó la vista de la proyección. No, esto solo confirma lo que ya era cierto. Arjun frunció el ceño. Entonces, ¿por qué ahora? Lena finalmente lo miró, y su respuesta fue directa. Porque ahora todos pueden verlo. Era crucial. Porque una cosa es tener poder, y otra muy distinta es dejar claro que existe. En el Consejo, la discusión se volvió más intensa, más urgente, más real. Si comienzan a expandir estas zonas soberanas, ya lo están haciendo. Entonces debemos responder. ¿Cómo? Silencio. Otra vez. Porque cualquier respuesta implicaba riesgo, y esta vez no estaban seguros de poder controlarlo. Caeron se levantó lentamente, y cuando lo hizo, la sala entera se quedó en silencio, porque sabían que lo que dijera ahora definiría el siguiente movimiento. Durante siglos, comenzó, hemos creído que el equilibrio del Consejo dependía de su estructura. Pausa. Pero el equilibrio nunca estuvo en la estructura. Miró a todos. Estaba en quienes la sostenían. Silencio absoluto. Y uno de esos pilares ya no está. Esa frase no fue dramática, no fue emocional, pero fue devastadora, porque implicaba algo imposible de ignorar. El Consejo no estaba perdiendo influencia, estaba perdiendo estabilidad. Y sin estabilidad, todo lo demás era cuestión de tiempo. Pero aún faltaba algo. Un último movimiento. Uno que no vendría del Consejo, ni del consorcio, ni de ninguna especie externa. Vendría de los propios humanos. Porque hasta ese momento, todo lo que habían hecho era indirecto, silencioso, estructural. Pero lo que vendría ahora sería público, claro, imposible de ignorar. Y cuando ocurriera, la galaxia entera entendería algo que hasta ahora solo sospechaba: que la humanidad no se había retirado para aislarse, sino para construir algo mejor. Y que ese algo ya estaba listo para ser presentado. El 10º día, la galaxia entera se detuvo. No por miedo, no por guerra, sino por algo mucho más raro: expectativa. Porque el mensaje llegó sin aviso previo, sin filtraciones, sin preparación, pero con una claridad que nadie pudo ignorar. Todas las frecuencias, todos los sistemas, todos los puntos de retransmisión activos. La señal era estable, fuerte, impecable. Y eso, por sí solo, ya decía mucho, porque significaba que los humanos habían terminado algo grande, algo suficiente como para hablar, sin interrupciones. En la torre del Consejo, nadie dio órdenes. No fue necesario. Las pantallas se activaron solas.
Los canales se abrieron. Los representantes se levantaron de sus asientos, algunos aún intentando mantener compostura. Otros, simplemente observando. En estaciones comerciales, operadores dejaron sus puestos. En naves en tránsito, capitanes desviaron atención. En colonias lejanas, trabajadores se reunieron frente a cualquier pantalla disponible. Porque todos sabían, aunque nadie lo dijera, que esto era el siguiente paso. Y cuando la imagen apareció, no hubo grandiosidad, no hubo símbolos de poder, no hubo escenografía política. Solo una sala simple, funcional, y en el centro, Lena Ardent, sentada, tranquila, sin prisa, como alguien que no necesitaba convencer a nadie, solo informar. Su voz fue clara, directa, sin emoción innecesaria, pero con un peso que atravesaba cualquier traducción. Durante años, comenzó. La humanidad participó en un sistema que prometía equilibrio. Pausa breve. Y durante años, creyó en esa promesa. Silencio. No acusaba, no atacaba, pero cada palabra llevaba historia. Trabajamos, construimos, conectamos. Otra pausa. Esperamos. Esa palabra golpeó más que cualquier otra, porque todos sabían lo que significaba. Esperamos que el sistema evolucionara. Esperamos que el equilibrio fuera real. Esperamos que el tiempo corrigiera lo que la estructura no podía. La cámara no se movía. No necesitaba hacerlo, porque no había distracción posible. Pero el tiempo no corrigió nada. Silencio. Pesado. Total. Así que hicimos lo que cualquier especie haría, cuando entiende que está esperando en el lugar equivocado. Lena inclinó ligeramente la cabeza. No como gesto político, sino como quien reconoce algo obvio. Dejamos de esperar. En el consejo nadie respiraba, porque en esa frase estaba todo. Y cuando dejamos de esperar, continuó, comenzamos a construir. La proyección detrás de ella cambió. No a mapas del consejo, no a rutas antiguas, sino a algo nuevo. Una red completa, viva, interconectada. Esto es el Pacto Terrano. No lo presentó como una amenaza, no lo vendió como una revolución. Lo mostró como una realidad. Un sistema abierto a cualquier especie que desee participar bajo un principio simple. Pausa. Equidad real. Las palabras eran sencillas, pero el significado, no. Sin vetos por tamaño, sin bloqueos por antigüedad, sin decisiones eternamente aplazadas. Cada línea era un contraste, pero nunca una acusación directa. Y eso lo hacía más poderoso. Infraestructura compartida, acceso equilibrado, responsabilidad mutua. La red detrás de ella seguía expandiéndose en la proyección. Nodos activándose, rutas conectándose. No estamos reemplazando nada. Esa frase hizo que varios representantes del Consejo levantaran la vista. Estamos ofreciendo una alternativa. Silencio. Porque una alternativa no se combate igual que una amenaza. Quien desee continuar como hasta ahora, es libre de hacerlo. Quien desee algo diferente, también. Lena hizo una pausa final, más larga, más densa. La diferencia, y por un segundo pareció que no terminaría la frase, es que ahora existe una elección real. La transmisión terminó sin despedida, sin cierre formal, sin intento de controlar la reacción. Simplemente terminó. Y durante varios segundos nadie en la galaxia dijo nada. Porque lo que acababan de ver no era una declaración. Era un punto de no retorno. En el consejo, el silencio fue absoluto, no de confusión, no de duda, sino de comprensión. Finalmente entendían. No se trataba de recuperar a los humanos. No se trataba de negociar su regreso. Se trataba de decidir qué hacer en un universo donde ya no eran el centro. Keyron Val permanecía de pie, inmóvil, mirando la pantalla ya apagada. Su mente recorría siglos de historia, decisiones, errores, equilibrios sostenidos con esfuerzo. Y por primera vez vio el final de ese equilibrio. No como destrucción, sino como transformación. Esto, murmuró uno de los presentes, va a dividir la galaxia. Keyron negó lentamente. No. Todos lo miraron. La galaxia ya estaba dividida. Pausa. Ahora simplemente lo podemos ver. En sistemas lejanos, las primeras respuestas comenzaron a surgir. Consultas, interés, dudas, pero también decisiones, pequeñas al principio, casi insignificantes, pero acumulativas, como todo lo que realmente cambia el mundo. En una colonia olvidada por el Consejo durante décadas, un representante envió un mensaje simple. Solicitamos información sobre el pacto. En otra región,
una flota comercial redirigió rutas, no por obligación, sino por elección. Y en ese momento, el proceso comenzó, de verdad. En Meridian Station, Lena observaba los datos en tiempo real. No sonrió, no celebró, solo asintió levemente, como alguien que ve confirmarse algo que ya sabía. Arjun se acercó. Ya empezó. Lena no apartó la vista. Sí. ¿Y ahora? Esa era la pregunta, la única que realmente importaba. Lena pensó unos segundos, luego respondió. No como líder, sino como alguien que entiende exactamente en qué punto está la historia. Ahora, miró la red expandiéndose, los nuevos nodos activándose, las rutas cambiando, el sistema evolucionando frente a sus ojos. Ahora vemos quién realmente quiere avanzar. Arjun no respondió. No era necesario, porque ambos sabían que esa elección no sería fácil para nadie. A lo lejos, en el espacio profundo, antiguas rutas comenzaban a apagarse, mientras nuevas se encendían. Y en ese cruce silencioso, entre lo viejo y lo nuevo, la galaxia entera quedó suspendida en una pregunta que nadie podía ignorar. Si el futuro ya había comenzado, ¿quién iba a quedarse atrás?